¿Sí todos seguimos para? ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer hoy? Examinar en qué puesto me ha colocado Dios, a qué me llama Dios a mí dentro de la iglesia. Venga, pues, ¿qué va a preguntar? Venga a ver qué es lo que va a preguntar. Venga. Bienvenido. Gracias. Hola, padre, ¿cómo se encuentra? Le quería hacer una pregunta, pero, respecto a este tema, no es el que está hablando, pero es una pregunta que llevo desde mucho tiempo preguntándome. Yo nací en una familia protestante evangélica, de nacimiento, es decir, creemos sola Escritura y fe en Jesucristo. Hace poco he sentido el llamado hacia la vocación católica, me ha llamado la atención, pero tengo una pregunta. Hace muchos siglos, mayormente, el emperador Constantino, ¿verdad? Él mezcló la iglesia, es decir, la iglesia primitiva, con la política, que hoy en día es Ciudad de Vaticano. Y pasa de que, la iglesia cristiana se decía que mataba a los que no eran creyentes en Dios, que el que no creía en Dios era asesinado. Y durante mucho tiempo, ¿verdad? No se sabe si en verdad el emperador Constantino mezcló la iglesia porque sintió una fe en Jesucristo en dejar la persecución o en mayormente tener más poder político que le beneficiaba a él. Entonces pasa la descendencia, es decir, que pasan de generación en generación, entonces dicen que están arrepentidos. ¿Cómo confirmamos que en verdad el arrepentimiento fue válido o no fue válido? Permíteme hacer un paréntesis para responderle al joven, ¿sí? Constantino era un emperador, ciertamente. Para el tiempo de Constantino, la iglesia había vivido aproximadamente 300 años de persecución, donde no podían vivir su fe libremente como ustedes y yo, sino tenían que vivir una fe en cuevas, en lo que llaman catacumbas. Ahí vivían escondidos, bajo de la tierra, lugares. Yo fui a una de las catacumbas que creo que son 20 kilómetros como los topos, ¿verdad? Donde allí vivían, celebraban los misterios de la fe, todo a escondidas, ¿verdad? Y Constantino era uno de los poderosos que perseguía a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo, que ya estaba, diríamos, jerarquizada como papa, obispos, sacerdote, donde ya estaba identificada como tal. Celebraban la misa, bautizaban, incluso allá están todavía las constancias donde celebraban la misa. Hay constancias de ese tiempo donde bautizaban ahí en la catacumba, todo. Ahí está la constancia. Y Constantino va a pelear, y entre la pelea, pues está perdiendo. Y cuando ve que está perdiendo, tiene la mamá, y la mamá lo aconseja. La mamá sí es creyente, la mamá ya se había convertido, y la mamá le dice que bueno, que se convierta, que busque a Dios y que Dios le ayuda. Él, cuando se vio perdido, hizo una promesa a Dios, que si le ayudaba a ganar, él se convertía. Y fue, y en la pelea hubo un trueno, dicen que hubo un trueno y se marcó la cruz, de esos los relámpagos, ¿no? Y se marcó la cruz, y él vio allí un símbolo de Dios, y él se convirtió a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo. Al convertirse, como la ley del imperio, ¿cuál era? Que el Dios del emperador era el Dios del pueblo. La religión del emperador era la religión del pueblo. Entonces es ahí cuando Constantino, al convertirse, él se bautiza, él acepta la fe de la Iglesia Católica y dice, todo mundo debe de tener la fe del emperador, la religión del emperador, porque esa era la ley, y hace que la ley se cumpla. Y ahí es donde entonces se comienza a luchar, porque ya la iglesia sale. Y no sé si usted sabe que en el 327, gracias a Constantino, por primera vez los cristianos pueden construir un templo para darle culto a Dios. Y ese templo no es cristiano evangélico, es católico. Y lo tienen, si no son los franciscanos, son los agustinos que están en Roma,
del año 327. Todavía está, yo fui y vi ese templo. Entonces, se construye ese templo y los otros templos que él permitió que se fueran construyendo. Claro está. Ahora él obliga a la gente a convertirse en la iglesia. Y es ahí donde se cometieron muchos errores, no la iglesia, sino el imperio. Y es entonces donde la iglesia media, la iglesia comienza a mediar y donde comienzan los tribunales de la iglesia. Y la iglesia dice, a ver, no mate a la gente, mándelo para acá a los tribunales para examinar qué es lo que están haciendo y para darle la oportunidad para ver si nosotros logramos convertirlo para que no los maten. Y es ahí entonces cuando los evangélicos, para engañar a la gente, dice, es que Constantino fundó la Iglesia Católica. Ignorancia cruel. Antes de Constantino la Iglesia Católica ya existía. Él se convirtió a la Iglesia Católica. Segundo, la Iglesia Católica mató a toda la gente que no se metía allá. La Iglesia Católica no, el emperador. ¿Usted no se da cuenta que aquí en Venezuela hay un presidente que dice que es cristiano? Ahora pregunto, él dice que es cristiano y no se reunió con los cristianos evangélicos, con los pastores, más de 2.000 pastores. Ahora pregunto, ¿los cristianos evangélicos están asesinando y están torturando a la gente de Venezuela? No, es el presidente. Pero él dice que él es cristiano. Ese es Constantino, que comienza tiene poder, se llama cristiano, se está convirtiendo, no está convertido del todo, poco a poco se va convirtiendo. Entonces la iglesia dice, oye, si eres cristiano, no debe hacer esto, no debe hacer esto. Ahora la iglesia pide perdón porque la iglesia dice, ¿se cometieron atrocidades? Sí, pero la iglesia luchó para que eso, no, pero desgraciadamente él se había convertido a la iglesia y por haberse convertido a la iglesia, entonces se señala como si fuera sido la iglesia, pero no fue la iglesia, fue el imperio que destruyó a mucha gente, dañó a mucha gente, porque esa era la ley, acuérdese. Antes perseguían a los cristianos porque no querían aceptar la fe del emperador. Ahora el emperador se convierte en cristiano y ahora él quiere que todos se conviertan a su fe. Pero no fue la iglesia católica. Y luego, si usted nació en la iglesia protestante, es muy bonito de que usted comience a estudiar. ¿Cuándo nace la iglesia protestante? En el siglo XVI, ya lo estudió, ya lo sabe. Y pregunto, ¿y Cristo vino en el siglo XVI o antes? 2000 años antes. Entonces, y ya Cristo había fundado su iglesia. Y si Cristo ya había fundado su iglesia, ¿cómo sabemos que ya Cristo había fundado su iglesia? Por Pedro y por Pablo, porque San Pablo en 1 de Corintios, si usted me lo permite, la Reina Valera, capítulo 15, versículo allá del 5 en adelante, usted va a ver, en el 8, usted va a ver que San Pablo dice, antes de Constantino, ¿no?, que él perseguía a la iglesia de Dios. Ponga cuidado. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. El 8. Y a último de todos, como a un aborto, me apareció a mí. Siga. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, antes de Constantino, antes del siglo XVI, de Martín Lutero, ya existía la iglesia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y cómo la iba a perseguir si no existía? Si la existía, porque si la perseguía es porque ya. ¿Y cómo me dicen los evangélicos que eran ellos, si ellos todavía no existían? Más, los mismos protestantes afirman que la iglesia católica sí existía para ese tiempo. O si no, pregúntenle a los protestantes. Pregúntenle a los protestantes quiénes eran los que, según ellos, en el Apocalipsis mataban a los cristianos y era la gran ramera, la gran prostituta. La iglesia católica. O sea que
Antes de Constantino ya existía la Iglesia Católica. Según los protestantes, perseguía a los cristianos, pero ya existía, mientras que ellos todavía no existían. Ellos comienzan con Martín Lutero. Entonces nosotros tenemos la constancia, usted puede seguir viendo los videos donde yo les voy mostrando, y usted puede descubrir la Iglesia de Jesucristo y puede descubrir la verdadera fe de la que nos enseñó Jesucristo. Y me alegra mucho que esté en esa búsqueda. Espero que lo que le dije le haya servido, y si no, comience a investigarlo por su propio. Si quiere un consejo, no busque páginas protestantes, busque historia, que es muy distinto a las páginas protestantes. La historia es historia, y la historia, así como sucedió, así la cuenta. Los protestantes sí no. Los protestantes cuentan lo que a ellos les viene en gana. Eso es cosas distintas. Quería preguntarle mayormente sobre la corrupción del clero. Durante varios siglos ha habido abusos dentro del clero, sacerdotes que rompen el celibato clerical, abusos sexuales de menores en las parroquias e instituciones, e inclusive la Iglesia ha mantenido culto sobre los abusos que han habido y trasladan al sacerdote a otra parroquia. Y el caso del poder y el que mantiene la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Ya qué? Eso no es novedoso. Eso ya existía desde el principio. Si cree que es mentira, Romanos, capítulo 1. Romanos. ¿Sabe qué es Romanos, la carta a los romanos? Pablo le escribe a la Iglesia Católica que estaba en Roma. A la Iglesia Católica. ¿Qué le escribe Pablo a la Iglesia Católica que está en Roma? Capítulo 1, versículo, leámoslo del versículo, a ver, el 20, ¿qué dice el 20? Porque la cosa invisible de él. Ajá, para acá. El 21. Pues habiendo conocido a Dios. Aquí, pongo cuidado. Oh, Pablo no le va a escribir a los ateos. Pablo le va a escribir a la Iglesia Católica que estaba en... ¿Dónde está el Papa? Pare la oreja, ¿no? Hey, Pedro, escuche. ¿Qué le escribe Pablo? Pues habiendo conocido a Dios, ¿Ya eran cristianos? no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Siga, siga. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cualquier cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Lupita. también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Siga, aquí viene la respuesta a su pregunta. Y ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Respiren profundo porque ahí viene. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. A los cristianos en Roma, a la iglesia que estaba en Roma, Dios los entregó A pasiones vergonzosas. Siga. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres y se encendieron en su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¡Qué bárbaro! Usted no está descubriendo América, ya estaba descubierta. Fíjense que eso ya existía en tiempos de Pablo, pero no existía el internet.
Y en la iglesia de Jesucristo, llamada a ser santo, porque le leemos Romanos 1:7, no le está hablando a cualquier tonto, le está hablando a los romanos llamados a ser santos. Y todo lo que está ahí en Roma, amados de Dios, Amados de Dios, a eso les está escribiendo Pablo. llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. San Pablo no dijo, pues, San Pablo no dijo, bueno, puesto que estos vagabundos sin vergüenza, mira, ahí está hombres con hombres, mujer con mujer, pues ahora son la sinagoga de Satanás. Son los elegidos del Señor a ser santos, llamados a ser santos por Dios, a los elegidos de Dios. Entonces los protestantes dicen y se desgarran la vestidura. En la iglesia católica existen homosexuales. Ay, sí, descubrieron América. ¿Eso está bien? No, eso está mal. Pablo lo denuncia y hay que denunciarlo y es un pecado. Pero no solamente existió en Roma, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, viene ahora no en Roma, la iglesia católica cristiana en Corinto. San Pablo se encuentra con la misma. Pero ojo, antes de leerle eso, le leo para que usted se dé cuenta que era San Pablo a los santos y fieles de Corinto. Capítulo 1, versículo 1 de Corinto. La 1 Corintios, ayúdame niña, venga. 1 Corintios 1, ¿lo tienen? Él la tiene. ¿Y usted por qué no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, Llamado a ser apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, y el hermano de Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. no me venga a decir que eran los ateos. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, ¡Naguara! llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. A eso le va a hablar ahora Pablo. Ahora sí, capítulo 6, versículo... primero léame el 5.1 y después me pasa al 6.9. 5.1. ¿Escucharon a quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia santa de Dios que está en Corintio. ¿Qué le dice? De cierto se oyó que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ni siquiera en los paganos hay un pecado tan grande como lo que hay en la iglesia de Dios. Y por eso mandó a destruir la iglesia y por eso se salió de la iglesia. No, es que los protestantes, ellos no saben la Biblia. En el capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6 del 1 Corintios que estamos leyendo. 6:9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les está hablando la oreja. No erréis ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ay, ya llegó, ya va llegando. Afeminados, los que parecen, si son o no son, no sé. Ni los afeminados, Ni los que se echan con varones, en la iglesia de Dios. ¿Qué hacemos? Los protestantes no han leído la Biblia y engañan a los tontos. Es que eso ya existía dentro de la iglesia, pero no había internet. Y no existían los protestantes para sacarlo y decirle, es que la iglesia esa es la pecadora, porque hay una parranda de pecadores. No tengo tiempo para leerle más, pero se las doy. Otra, San Pablo a los Colosenses, capítulo 3. San Pablo a la iglesia cristiana en Éfeso, capítulo 5, versículo 5 en adelante. San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Usted verá San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Léalo para que usted se dé cuenta que ahí está toda esa lista. Ay, los protestantes descubrieron América. Ese siempre ha existido. Ojo,
La iglesia lo que no puede hacer es decirle, eso no es pecado. Eso no está mal, ¿no? La iglesia tiene que decirle, bueno, tienen que corregirse, tienen que cambiar. Ojo, mira, Cristo tuvo 12 apóstoles. De los 12, uno lo traicionó. Eso quiere decir que de cada 12 curas, mejor no lo digo. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Sin embargo, Jesucristo no destruyó la iglesia por eso. Siguió la iglesia. ¿Qué hacemos? Si Él la aceptó y dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los... ¿Y sabe qué se atrevió a decir el muérgano Pablo, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15? Algo que los protestantes jamás dirían, pero que está en la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna. Atención. A ver si es mentira o es falso. Otra vez. Palabra fiel Palabra fiel. y digna de ser recibida por todos. Todos lo tienen que creer y todos lo tienen que recibir. Doña Lupa, ¿qué es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A la parranda de pecadores católicos. No vino por los evangélicos. Pero Pablo no era evangélico, Pablo era católico. Pongan cuidado. Otra vez, Cristo vino por los pecadores. ¿Cómo es? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, Mire Pablo. de los cuales yo soy el primero. ¿Qué hacemos con Pablo? ¿Lo mandamos para el infierno? Vagabundo Pablo, pecador. Él es el primero de los pecadores. Le dice Pablo, yo soy pecador, pero Cristo vino por los pecadores y yo soy el primero. Esos somos los católicos. Sí, esos somos los católicos. Pero les cuento aquí entre nos. Los católicos somos como el perro y los evangélicos son como el gato. Los dos hacen pupú. Pero el gato tapa para que no lo vea. Y el perro, ¡bah! Gracias por su pregunta.